Hola a todos, los saluda Julio Solano de Cursos Grow Up Data Analytics y el día de hoy continuamos con nuestros videos sobre Power BI, retomando después de 2 semanas de vacaciones. Hoy vamos a aprender cómo construir una tabla calendario mediante el uso de funciones DAX. Ok, entonces vamos a trabajar con Add Columns, Calendar, la función Format, Month, Year, entre otras. Vamos a nuestro ejemplo. Por acá tenemos los datos ya previamente cargados, tenemos una tabla de facturación y vamos a suponer que no teníamos aún una tabla calendario y que necesitamos crearla y la vamos a hacer a partir de funciones DAX y esa tabla calendario la vamos a construir con base en las fechas que tenemos en esta tabla de facturación. Recuerden que un buen proyecto de inteligencia de negocios debe contar con una buena tabla calendario. Entonces, vamos a hacer una nueva tabla. Vamos a ir aquí al menú de herramientas de tablas y vamos a hacer clic acá en nueva tabla. Como les decía, la vamos a construir con base en esta fecha de orden, order date. Entonces vamos a nueva tabla y la opción de la función calendar la hemos visto antes en otros videos. Voy a dejarlo en las pantallas finales para que lo puedan repasar si no lo han visto. Por aquí vamos a poner calendario add columns. La diferencia es que hoy vamos a utilizar la función add columns. Ok, si yo uso la función calendar, recuerden que me pide solo la fecha de inicio y la fecha de fin. Yo quiero que esta tabla calendario se actualice con las fechas de facturación. Si tengo nuevas facturaciones con nuevas fechas, entonces que esta tabla calendario se extienda hasta esas nuevas fechas. Entonces en la fecha de inicio voy a ponerle que empiece en el mínimo. Recuerden que las fechas por dentro son números, entonces el día 1 o el 1 de enero de 1900 es el día 1. Cuando yo establezco el mínimo de una columna de fechas, va a ir a buscar la fecha más antigua. En este caso, voy a pedirle que busque la fecha más antigua en la columna order date. Ok, cierro la función min, esa sería mi fecha de inicio, y ahora vamos con la fecha de fin, que más bien lo vamos a hacer con la función max. De esa misma columna, vamos a hacerlo con order date. Ok, entonces la fecha más alta o el número más alto de una fecha me daría la fecha más reciente. Si yo dejo esta tabla calendario hasta ahí, presiono Enter, cierro la función calendar, presiono Enter, esto me va a hacer una tabla calendario que va a empezar en la fecha más antigua que encuentre acá en esta columna y va a llegar hasta la fecha más reciente que encuentre acá. Ok, es una tabla de una sola columna que trae fechas consecutivas. Aquí no me falta ninguna fecha, además no me faltan ni sábados, ni domingos, ni feriados, y son fechas desde esta fecha de inicio hasta esta fecha de fin. Ahora, como han visto en sus proyectos, normalmente en Power BI cuando hacemos diferentes gráficos o tablas vamos a ocupar no solo la fecha, sino que ocupamos el mes, el número de mes, el año, ocupamos tal vez el mes concatenado con el año. Es mucho más que solo esta fecha. Entonces nosotros podríamos ir agregando acá columna por columna. Pero para no tener que hacerlo así, hacerlo en una única fórmula, y además que esta fórmula la podemos reutilizar más adelante en otros proyectos, entonces todo lo vamos a construir acá con funciones DAX. Entonces vamos a usar la función add columns, que también la vimos en videos anteriores, igual lo voy a dejar en las pantallas finales por si no lo han visto aún, y vamos a ponerle acá una coma. Entonces le estamos diciendo que a esta tabla que habíamos creado acá le vamos a agregar otras columnas. Entre comillas dobles el nombre de la columna, digamos que tenemos el nombre mes, por ejemplo. Nombre mes, coma, y aquí vamos a utilizar una función que se llama format, que por ahí la hemos utilizado también en otras ocasiones, y le vamos a decir que utilice la columna date, que es esta que acabamos de crear acá, que utilicemos la columna date, y a esa columna date vamos a extraerle el nombre del mes. Vamos a poner acá 4 letras M y cerramos esa función format. Ok, todavía no voy a cerrar acá, voy a ponerle coma, voy a presionar al Enter para hacer un salto de página y ahora quiero el mes en número. Entonces voy a poner por acá mes, coma, y esto lo vamos a extraer con la función month. Month de la columna date que acabamos de trabajar. Cerramos la función mes. Probablemente vamos a ocupar el año también. Entonces vamos a hacer aquí un salto de página. Vamos a escribir por acá año. Y vamos a usar la función de año, year, sobre esta misma columna date que tenemos aquí. Ok, ya tenemos el nombre del mes y el año. Si nosotros dejamos la función hasta acá, cerramos add columns, vean que no tendríamos ahora una única columna, sino que vamos a tener además la del nombre del mes, que es en texto, la del número de mes y la del año.
Ok, si además ocupábamos concatenar, por ejemplo, el mes con el año, que se utiliza mucho, entonces también lo podríamos hacer acá. No cerraríamos este paréntesis todavía y agregaríamos, por ejemplo, acá tal vez el nombre mes año. Vamos a ponerlo por acá. Mes año. Vamos a corregirlo. Y acá podemos utilizar la función format de nuevo. Esto lo podemos hacer sobre la columna date y el formato que le vamos a pedir lo pueden hacer de esta forma. Yo quiero que vaya primero el mes, supongamos que con 3 letras, y luego quiero que vaya el año. Voy a poner aquí una barra inclinada y el año con 4 números. Entonces voy a poner 4 Y. Ok. Y vamos a hacer una más que sería el número mes año. Número mes año, que lo usamos bastante en los proyectos, y bueno, aquí igual haríamos format sobre la columna date y acá usaríamos más bien de primero los 4 dígitos del año y después 2 dígitos del mes. Y cerramos format y bueno, voy a cerrar add columns. Y así podemos hacer otras columnas concatenando, bueno, extrayendo por ejemplo el número de semana, el número de día, bueno, lo que ustedes necesiten. Ven que aquí ya tengo el mes año y aquí el número mes año. Han visto en otros videos que muchas veces usamos este campo y lo ordenamos con base en un campo numérico. Yo ocuparía que esta columna fuera numérica y sin ningún problema lo puedo hacer. Lo marco, vengo acá a tipo de datos y lo transformo a número entero en este caso. Ok, aquí nos va a preguntar, le decimos aceptar y Power BI se va a encargar de la transformación. Entonces, esta tabla calendario la podemos complementar con todas las columnas que necesitemos. Solo la hacemos una vez y la próxima vez que lo necesitemos, que ocupemos una tabla calendario y la quieren hacer con base en funciones DAX, yo normalmente la hago con base en código de Power Query, pero si lo quieren hacer con funciones DAX, pueden utilizar esta misma fórmula, cambiando acá su campo de fechas. Solo cambiarían esto de acuerdo al nombre que tengan en sus proyectos y listo, tienen una nueva tabla calendario y luego van y hacen sus relaciones de acuerdo a las fechas, por supuesto. Aquí, bueno, tenemos una serie de tablas, no necesariamente todas nos van a servir para el ejemplo, pero aquí empezaríamos a relacionar ya nuestra columna de fechas, probablemente con nuestra columna order date de mi tabla facturación o con los presupuestos, etcétera. Muy bien, vamos a ver el video hasta acá, espero haya quedado claro y los invito a unirse al canal de YouTube. Muy bien, se despide de ustedes Julio Solano y espero verlos próximamente en uno de nuestros cursos, talleres o bien volverlos a ver por acá en el canal de YouTube. Nos vemos.